están? Nuevamente en un buen capítulo de Historias de Músicos. Ya llevamos 15 episodios, imagínate. Gracias a Dios hemos traído una gran cantidad de artistas con un gran talento, con una gran condición. Y hoy, de igual manera, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Guillermo Barrero, bueno, más que todo Memo, todo el mundo te conoce Memo, como Memo. así es. Es un gran bajista, director musical, docente, con una gran experiencia, sin duda alguna, en el ámbito de la música en Colombia. Una figura importante para el folclore. Gracias, Memito, por estar acá. A ti, Juanca, muchas gracias por la invitación y pues para mí un placer poder compartir una charla amena contigo. Gracias, hermano. Tú naciste en Ibagué, o sea, eres de la tierra musical, de la tierra de la música. De la capital musical de Ibagué, bendecido y como marcada la línea musical, haber nacido en la capital musical de Colombia, conocida, haber tenido padres músicos. Mi padre sí. fue también estudiante de conservatorio, después siguió como docente, y mi mamá también estudió en el conservatorio. Mi mamá era violinista, mi papá flautista, flauta traversa, y él se siguió como docente en el conservatorio. Entonces ahí está la vena musical. Oiga, o sea que Memo desde que nació se acuerda de que la música estuvo siempre contigo. Sí, Juan. Desde el vientre, yo creo, estaba Sí. la música presente en ti. Siempre que hablo con amigos que me preguntan sobre pues, de dónde viene la inclinación por la música, evidentemente yo no recuerdo no haber estado conectado con la música, porque desde niño mi papá, pues como estudia, ya era profe del conservatorio, él me llevaba a las clases para niños desde 5 años. Wow. Por las tardes cuando salía de mis clases normales de colegio, Sí. en la tarde iba a hacer como las lúdicas de música. Entonces, Sí, señor. siempre en la música. Pero ven, Memo, tú de hecho eres un gran bajista, pero generalmente te inclinaste por el bajo o empezaste con otros instrumentos antes? Empecé en el conservatorio, estudié flauta, también flauta traversa, yo toco flauta traversa. Ok. Y pues allá en el conservatorio en esa época era un conservatorio muy enfatizado y muy integral con la música. Era un bachillerato musical, pero no eran 6 años, sino 8 años. Ya. 8 años, porque la intensidad musical era el pensum, pienso yo que es a nivel universitario. Sí. Nosotros veíamos contrapunto, armonía, piano complementario, coros, hacíamos montajes, me acuerdo, con la orquesta Camina Burana, teníamos que saber de todo. Claro. Entonces era una formación muy integral con profesores de Europa, que era otro de los plus que tenía el conservatorio Qué bueno. en esa época. Venga, Memito, pero desde siempre tú creíste que finalmente esa iba a ser tu carrera o que te ibas a inclinar no solo por la música sino por otra, o de hecho tienes otra carrera, cuéntanos eso. No. Lo único que yo pensaba que iba a ser fuera de la música era que iba a ser deportista, futbolista. Era la única pasión que me movía, que yo decía, es lo que, o si no soy músico, quiero ser futbolista. Porque también desde niño mi papá, o sea, todo se lo debo a mi padre, porque él también ha sido músico y futbolista. Hoy día mi papá ya con 77 años todavía tiene equipo y juega los fines de semana. Vea usted, ahora sí entiendo, ya estoy uniendo las piezas claves, porque nosotros de hecho jugamos con Memo en un equipo, varios creo, Sí, varias temporadas tuvimos esa buena posibilidad de estar ahí metidos en esta historia. Listo, Memo, entonces desde muy pequeñito, y creo que también tienes un hermano que también es muy talentoso, ¿no? Mi familia pues está conformada somos 3 hermanos, y los 3 estudiamos en el conservatorio, los 3 somos músicos profesionales. Wow. Mi hermano Diego Barrero pues obviamente también tiene un gran recorrido profesional, académico, es docente también, y mi hermana igualmente es una docente y una profesional excelente, cantante. Venga, Memo, entonces en tu casa generalmente las tertulias, los tiempos de familia eran ¿qué? ¿Guitarra en mano, flauta, violín? ¿Cómo era eso? Todo, porque imagínate, mi papá, como te digo, ha marcado mucho mi ruta de camino, porque pues aparte de ser docente del conservatorio, él tenía una orquesta y siempre ha tenido orquesta.
de música Ay, tropical. wow. Siendo docentes del conservatorio, con sus amigos armaron orquestas desde los Phil de Colombia y pasaron al Clan Latino y pues ahí ensayaban en mi casa. Entonces el ambiente era todo música tropical y música clásica. Mi papá nos ponía siempre música clásica, Beethoven para la hora del almuerzo. Era un ambiente de mucha cultura, mucha música. Oiga, qué bueno, Memo. Eso sí es vital y es bonito ver las familias que se integran de esta manera a través de la música y que la música es tan importante, ¿no? Es un valor que debe uno tenerlo muy en cuenta. A veces la gente cree que uno estudia música o trabaja en música simplemente porque es un hobby y están bastante equivocados, porque es una carrera de hecho de las más largas que puede existir y tú de hecho eres profesional en música. Sí, así es, Juanca, sí, es una carrera que pues nunca terminas de aprender, inclusive ahora que uno pues ya ha tenido un recorrido en el área de la música, ahora que también soy docente y que siempre he tenido esa vocación, porque desde muy joven, recién salí del conservatorio por allá en el 91, empecé desde esa época a ser docente, estuve en Maicao, y en Maicao, en Ibagué, en Cali, donde he estado viviendo, alternando la parte de la música tropical, siempre he buscado estar involucrado con la docencia. Venga, Memo, pero ¿qué hace un tolimense en La Guajira, hermano? Por allá en Maicao. Imagínate que eso Un fue... cambio como tan fuerte. Eso, gracias al prestigio del conservatorio, Oh, ya. gracias al prestigio, allá siempre llegaban en esa época solicitudes de toda parte del país. Entonces necesitamos un profe de música para Barranquilla, para Medellín, necesitamos violinista. Y llegó una solicitud para Maicao y allá nos llegó, mi papá me dijo, mira, llegó esto, ¿te interesa? Y yo, sí, papá, yo quiero salir de Ibagué porque siempre había estado muy metido en Ibagué. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 19 años. 19 y ya Eso estabas en fue Maicao. en una época que no había tanta tecnología para la comunicación. Sí, claro. Era con cartas, la Sí. comunicación, prácticamente nos mandábamos cartas. Eso fue duro. Fue duro porque era un sitio muy lejano. Bastante. Entonces yo recuerdo mucho esa despedida hacia esa aventura en la costa, Wow, sí, sí. en La Guajira. Y a conocer otro folclore. Y eso de lo que me ha enriquecido es que he tenido la oportunidad de conocer mucho folclore de Colombia y fuera de Colombia, con mis trabajos y con mis compañeros de trabajo. Pregunta, ¿en el Conservatorio del Tolima es más contemporánea o tiene una tendencia más clásica? No, ¿O se manejan no, ambas no. líneas? En esa época era clásico. Sí. Todo era clásico, la armonía, contrapunto, todo lo clásico, tú no podías, no tiene, pues con lo tropical muchas cosas chocaban. Choca, En el momento, claro. en el momento que yo empecé a hacer mis arreglos, mis transcripciones, veía que encontraba que había unas normas en la salsa, por ejemplo, que es la que más armonía y más profundidad de armonía tiene Sí, en sí. los géneros latinos, que chocaban con las reglas que uno había visto de armonía básica, Ah, sí, de la sí. armonía clásica. Claro. Sí, pero entonces era por esa línea, piano clásico, complementario, perdón, todo era por la línea clásica. Bueno, el Tolima e Ibagué como tal ha dado muchos muy buenos músicos. Y yo recuerdo, voy a recordar algunos, Willy Garcés, que creo que también es graduado. Sí, también. De, Willy estudiaba tuba y es cantante. sí, sí, muy buen cantante por demás, muy excelente Ayer persona y buen futbolista, ¿viste? también, muy buen futbolista, Willy. Nos encontramos en los campeonatos. Sí, el Pollo Tafur, yo El creo que Pollo. ya era de otra generación antes. Sí, él estaba antes, él iba más adelante de nosotros. El Pollo Tafur, claro, también tremendo músico. Y loco además. Wilmar Sánchez, saxofonista que está radicado en Medellín. Sí. En estos días precisamente tuvimos un concierto y me lo encontré, venía con adolescentes, un saxofonista de los mejores, estuvo acá en Bogotá, ahora está radicado en Medellín con el Gran Combo, con Tropicombo, ha tocado con todos. Y me acuerdo, bueno, Aberlaín también, que es Aberlaín. un muy buen músico, muy Compañero. talentoso. Sí, ¿También señor. fue de esa época tuya o...? Sí, él también en esta época, ahí está Mauricio Ortiz, el pianista, el Fujimori, Oh, sí. Juan Carlos Reyes, el pianista también. Sí, sí, hay una buena camada. Sí, hay mucho, de pronto se nos escapan varios ahora en este momento, de esa época.
Claro, Memo. Y hay otros músicos que están en el campo de la música clásica también. Ok, experimentaron más hacia allá. Pero ¿por qué después de un tiempo tomaste la idea de irte hacia la parte tropical o eso fue ya más tarde? No, siempre a la parte que ya íbamos terminando el conservatorio, como te decía, mi papá tenía su Su orquesta, orquesta. entonces yo siempre iba y iba viendo las cosas, pero mi papá era muy estricto y no me dejaba que como que me metiera mucho en ese mundo de la música bailable, tropical, que siguiera la línea clásica para poder terminar mis estudios, para que de pronto le daba miedo que me saliera de eso, porque hay muchos compañeros que no terminaban el conservatorio, se venían para Bogotá Y y se empezaban envolvía. a ganar detrás del dinero de las orquestas, porque en esa época las orquestas en los 80, 90 había mucho trabajo. Entonces, pronto él no me dejaba y a mí me tocaba, mi hermana se acuerda y todos me avisaban, estudiar el bajo autodidacta, pero a escondidas de él, sacarle el bajo de él, y y cuando mi papá, sentía que mi papá en la moto, en el carro, Él le avisaba. sí, allá me dicen Estaba de Alex. campanera ahí, pues. Alex, mi papá, guarde todo, a guardar todo el bajo. Así empecé, hasta que ya una vez le dije, no papá, yo toco bajo. Yo, ¿cómo así? A ver, en un ensayo, y me puso a tocar. Y ahí me involucró a la orquesta de mi papá como percusionista y utilero, porque empecé de utilero Empezaste a hacer tu y curso. de tercera percusión, sí, Sí, tocó. claro, eso va uno haciendo el curso. Así tocó. Oiga, Memo, qué bueno. Y me llama mucho la atención eso. O sea, listo, tú estabas más enfocado hacia la flauta, pero básicamente tomaste el bajo, te enamoraste del bajo y en forma autodidacta lo trabajaste, Sí, entonces. sí, porque yo no lo había estudiado y en el conservatorio no lo estudié, no tuve allá ningún profe. De forma autodidacta, con la guitarra también me gustaba mucho, la guitarra acústica, y pues la técnica se asemejaba mucho a la del bajo y empecé como a estudiar y por ahí arranqué. Así fue. Claro. Bueno, pero uno siempre tiene una guerra y una lucha y yo creo que tú y yo la hemos tenido porque a los 13, 14 años uno puede estar en escuelas de fútbol y puede estar en una posición muy alta, ya muy cercana a la posibilidad de llegar. Y me imagino esa disyuntiva de saber qué camino puedo yo llegar a coger. De igual manera estuviste en escuela de fútbol y en qué momento dijiste, ¿qué voy a hacer yo aquí? No, yo creo que cuando terminé el bachillerato, que tomo la decisión de irme a trabajar a Maicao, pues ya estaba enfocado en la música, inclusive en Maicao estuve en el equipo de los profes, en un trofeo de goleador, o sea, todo alternado, ¿no? Ahí el fútbol, la pasión siempre estaba, pero no, la música siempre era el Ocupó objetivo, siempre un sí, punto un más punto adelante. más alto, sí, así fue. Ah, bueno, también es bueno tener esa claridad. Bueno, y me imagino que la parte también sentimental de ser de la juventud y tener que irte para Maicao y para otro, eso te pudo llegar también a afectar. Sí, pues, a ver, creo que en ese momento a uno de joven, como no quiere abrirse en el mundo, conocer el mundo, pues es más favorable hacia uno, a la familia, a mis padres. Yo tengo a mi madrina Inés, le dio durísimo, ella lloraba mucho, ella es muy sentimental, entonces al principio lo que me dio duro fue el choque de cultura, ¿no? Como Maicao, muy Que es muy distinto fuerte, al porque más. Tolima, al centro, la tranquilidad en Ibagué, todo el bunde, pasillos, bambuco, y allá, eso, el Llenato vallenato a... al piso, Sí, fuerte, pero lo que te decía, se enriquece uno, escucha otras culturas, aprende otro folclore, más de folclore colombiano. Entonces, pues por ese lado fue enriquecedor. Fue enriquecedor y siempre me ha gustado esa parte de conocer nuevas culturas y nuevos aportes musicales. una anécdota habías tenido con respecto a las orquestas del Tolima cuando estuviste tocando con ellos, con la orquesta de tu papá o algo. Debe haber una muy buena anécdota de muchas cosas que le pueden a uno llegar a pasar, ¿no? Uy, hay muchas, claro, hay muchas. Los músicos tenemos demasiadas que a veces, bueno, no se pueden contar todas Sí, claro. para un público tan abierto. A ver, ay, que me acuerdo de esas me acuerdo de las que, como en el Tolima, estamos muy cerca a Honda y siempre en la subienda íbamos a Honda a tocar a Honda a los eventos. Entonces ya tocamos el evento, el concierto y ya empacamos, que vámonos y como a mí me tocaba
la utilería, hemos guardado Sí, todo. sí, sí. Y cuando nos subimos todos y empezamos a sentir un olor raro, fuerte. Sí. Un amigo, un músico, se ha comprado una yunta de pescado, hermano, y la subió al bus y no dijo nada, y esa vaina chorreando por allá arriba Una en la sarta palomera. bien grande de pescado, ¿sí? No, Dios mío, pero ¿por qué no avisó? Le hemos tirado por abajo en las bodegas para Sí, no haber hecho tanto claro. desorden y el olor, ¿no? De esas cosas que uno dice, son los músicos, las historias de nuestros músicos. Sí, es que hay realmente muchas historias y aquí nos hemos gozado de muchas situaciones, anécdotas que cada uno de nosotros ha tenido que contar. Bueno, Memo, finalmente me gustaría mucho saber acerca de todo lo que sucede cuando ya llegas a Bogotá, cuando ya buscas la manera de empezar a profesionalizarte en gran manera como fue lo que sucedió. Y quiero que en la siguiente sección nos cuentes un poquito de eso. Bueno, y antes de que terminemos esta sección, A ver. me faltó resaltar a alguien muy importante también en esa época de la música y de nuestro crecimiento musical, es que también, aparte de mi papá y mi mamá, mi tío, tengo un tío por parte de papá, mi tío Pablo, es saxofonista, entonces él también tuvo que ver mucho en eso, era saxofonista, y había mucho de dónde agarrarnos por la parte musical. ¿Por qué crees que la gente del Tolima tiene tanta capacidad para la música? Yo creo que el conservatorio es un pilar. La oportunidad que da. Sí, la oportunidad de crecer musicalmente allá no le había visto antes. De pronto aquí en los conservatorios de la Nacional, pero allá era un nivel muy alto. Y lo que te decía, llegaron muchos profes italianos, alemanes y aportaban demasiado. Sí, eso es muy cierto. Y gracias a Dios a esa experiencia que se tuvo, hay algunos que han tenido experiencias con las bandas y se han enriquecido con las bandas, la banda de Villaní, que la banda de Fusagasugá, que las bandas pelayeras de la costa, se han enriquecido mucho por ese lado y en este caso, como en el caso tuyo, a través del conservatorio. Y la misma música tradicional, lo que te hablaba, Silva y Villalba, toda esta música de vals, lo que escuchaban antes nuestros padres, nuestros abuelos, que no era tan bailable, sino más cultural, entonces también. Me imagino que en la flauta interpretabas todos esos tipos de señor, ritmos. todos esos ritmos. Qué bonita, esa música siempre me ha encantado. No es de mis raíces culturales, pero amo profundamente la música del interior que tiene esa fortaleza, esa belleza. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte y nos vamos para la segunda parte donde Memo nos va a contar toda su historia ya cuando llega a Bogotá y empiezan cosas maravillosas. Generalmente los músicos de provincia, y me incluyo yo en esa misma lista, terminamos buscando otros caminos, otros lugares, y generalmente uno busca como con base en la línea que uno le gusta, la salsa, el merengue, la música tropical, en fin, uno va buscando como un norte y busca el lugar como que tiene las mejores orquestas o las grandes orquestas. Y creo que eso fue lo que tengo entendido que pasa con Memo. Memo sale de Ibagué, me imagino que estuviste en todas las buenas orquestas de allá o hiciste parte y ya de uno dice, bueno, tengo que volar. ¿Pasó? Sí, claro. Digamos que lo que te contaba con esa salida a Maicao, como docente, no era bajista ya, pero yo quedaba con eso, yo quiero ser bajista, quiero estar en una gran orquesta. Y vuelvo a Ibagué, estuve ya un año como docente y ahí surge la oportunidad de viajar a Cali. ¿Por qué? ¿Por qué surge la oportunidad? Como es todo lo de en esto de la música tropical, que es un voz a voz. Ah, sí. En Cali había un músico, un trombonista, habían dos trombonistas que me recomendaron para ir a trabajar con el grupo Ventú de Cali. Muy famoso. Con Carlitos y Carmen Dolly. Sí. Ellos estaban haciendo una renovación de su orquesta y sacaron un long play, un disco CD que se llamaba Sangre Nueva. Y estaban buscando gente de afuera, de todo lado, casi todos éramos de afuera. Y allí una renovación total. Sí, señor. Y surge la oportunidad y se dejaron llevar por las referencias que les dan, que dan de mías,
que yo era bajista y que también hacía transcripciones y arreglos musicales, entonces eso les llamó Pero la venga, atención. discúlpame que esa parte sí me la perdí. Vamos un poquito atrás. El trabajo de transcribir y arreglar ya es una cosa diferente al Sí, músico de sesión, al músico normal. total. ¿Dónde empezaste a aprender eso? ¿También en el conservatorio? También, es lo que te decía, mi papá hacía también ese trabajo, mi papá hacía sus arreglos para las orquestas, transcribía y hacía sus aportes en ideas, en mambos, todo lo hacía él, entonces... Y la parte de orquestación que es tan importante conocerla. Tan importante, y él, pues aparte siempre tenía una caligrafía hermosa, escribía en tinta china todas las partituras. Wow, sí, qué en lindo. esa época que en el conservatorio las partituras no había fotocopia, si no estaba la partitura o llegaba un score a él era uno de los dos copistas, el otro era Daniel Oviedo, el profe Daniel, eran los dos únicos copistas y tenía una caligrafía musical hermosa. Tenía que ser así. Entonces yo veía eso y me gustó esa parte y los arreglos, entonces arreglos eran a veces complicados. Siempre recuerdo mucho a Nieto, ¿no? Todo el mundo conoce al maestro Nieto acá en Bogotá y allá llegaban los arreglos del maestro Nieto, fotocopias de sus trabajos. Y entonces, pero había la necesidad de lo de uno, queremos montar este tema o esta idea. Entonces empecé yo con los conocimientos que adquirí en el conservatorio. Te arriesgaste, voy te a arriesgar. mandaste. Empieza uno con su casetera, ¿no? En esa época. Uy, Devuelva sí. para aquí. A ver, a mí siempre me gustó sacarlos tal cual, las transcripciones, una transcripción tal cual, si fuera la canción que fuera, de escuchar la segunda trompeta, que hacía el primer trombón, el segundo, el tercero. Y así, creo que fue como la táctica para lograr aprender cómo era que los boricuas escribían, los dominicanos, cuál era el concepto que utilizaban y lo que te decía ahora, porque a veces chocaban con las reglas de armonía que yo aprendí en el conservatorio, pero como así que quintas, paralelas, si eso no se puede, pero allá sí se podía en este estilo. Y decía, ¿será que estoy escuchando bien? Y no, empecé a y sí se podían utilizar, se utilizan. Y ese es el color de esa música. Sí, señor, sin duda. Entonces por ahí fue que empecé. Ah, bueno, entonces te recomiendan y tú ves a Cali como un punto importante. Importantísimo, sí, porque siempre había un mundo de la salsa, mi papá había escuchado siempre Oscar de León, Rubén Blades, Gran Combo. Entonces, la ponceña, las tertulias de lo que tú decías ahora eran en torno a la salsa. Sí, a la salsa, era mucha salsa, el vallenato clásico, viejito, pero entonces siempre me gustó la salsa y en esa época de conservatorio yo, como me incliné mucho por el bajo, me gustaba, yo empecé a transcribir las líneas de los temas de salsa. Entonces yo las transcribía, tenía ya como un banco de bajos, de líneas con todo de principio a fin para pues como ir entendiendo y eso me sirvió un poco para llegar a Cali y poder adaptarme rápidamente. La mayoría de la gente de Cali, y con todo respeto lo digo, consideran a veces que los músicos que no son de Cali no son tan talentosos para tocar salsa. Ellos tienen ese concepto en su cabeza. Sí, yo Cali le agradezco mucho y creo, como te decía ahora aquí detrás de cámaras, es mi gran punto de partida, de quiebre para profesionalizarme como músico tropical. La rutina de los músicos de Cali, esto siempre lo he compartido en mis charlas con amigos, era excepcional. El grupo donde yo llegué, el grupo de tú, nosotros hacíamos talleres. Así no hubiese trabajo el fin de semana, había taller, piano, armonía, piano bajo, después piano bajo y percusión aparte. Todos los días había una rutina en la agrupación y así eran todas las agrupaciones, todas las agrupaciones. Por eso se logra ese nivel, ¿no? Se logra ese nivel y por eso Cali logró potenciarse y ubicarse como una potencia de salsa. Un folclore que quizás no es el de nosotros, ellos lo hacen y lo hicieron, lo lograron, lo consolidaron y es reconocido ya como la capital de la salsa. Y lo que te decía era como esa rigurosidad de cada agrupación, de estudiar, taller de voces, era impresionante el compromiso. Yo tengo una anécdota ahí, Memo. Estábamos, Joselito, los 50 Joselito en Cali, en la feria. Estaba Alquimia, Ajá, pegado.
Y ya estamos en el Club San Fernando y antes de nosotros había un grupo de mujeres tocando salsa. Y nos han pegado una ¿Quién levantada. sería? De Caché, Alguna de Son de ellas, pero Azúcar. tocaban con una firmeza y con una calidad. Y seguíamos los de Alquimia y nosotros nos mirábamos, no, sigan ustedes. No, hágale usted. Por el nivel tan alto, muy Sí, un chévere. nivel muy alto. Yo me acuerdo que allá en Cali estaba Marcela Lozano, una compañera de conservatorio que terminó en Son de Azúcar como trombonista. Y ellos buscaban siempre, exacto, de Ibagué, lo que te digo, te buscaban músicos de bronces también, de muchas trompetas. Y les quedaba cerca, era pasar la Claro, cordillera y estaban ya ahí. sí. Entonces, sí, vuelvo y te repito, fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mí por ese compromiso profesional que se adquiría en las agrupaciones e inclusive en la misma agrupación llegaba gente ya de Guayacán, de las orquestas que estaban ya Vaya arriba, usted. a aportar, a ver, ustedes cómo están estudiando muchachos, no hagan esto así. Oye, qué Ellos, todo el chévere. mundo jalando como para que el género y Cali, la ciudad, se consolidara y los grupos, todos sonaban, no había un grupo que sonara así Todos con una, sonaban muy no, firmes. y los alternadas eran impresionantes. Pero cuando tú llegas y te miran tocando el bajo, porque uno diría así, Claro, uno llega como, ¿será que sí soy? Y todos están a la expectativa. Cuéntanos algo de eso. sí, sí, claro, pues ahí tuve la fortuna de que Carlos, el director y el dueño con Carmen, vieron en mí un potencial y siempre me respaldaron, me recibieron de muy buena forma Y los músicos y también. los músicos también, porque llegamos, como te decía, llegamos todos y coincidimos muchos músicos En el cambio. muy entregados a la música y con un nivel, Dios mío, ese grupo Ventú de esa época logró muchas grandes cosas y creo que dejó una muy buena imagen allá en Cali porque mucha gente me recuerda y piensa que yo soy caleño, Ya. piensan del gremio, mucha gente piensa que si yo soy de acá, inclusive ahora me encontraba con Luchito Sandoval, el bajista de Nietzsche, nos hemos encontrado mucho en esta época y él me decía, yo pensé que vos eras caleño, porque allá hablan mucho de esa época que tú viviste con Paul el saxofonista de Nietzsche también. Entonces coincidimos en ese evento, estuvo Mauro Castillo, Wow. Paul Rodríguez, Mauricio Toledo, que pianista de Guayacán, los hermanos Burbano, percusionistas que Sí. están con Willy García. Muy buenos. Eh, Estábamos demasiado, el Atoche, trombonista, Sí. Una nómina brava. sí, siempre, John, en las trompetas también están los músicos que han pasado por Guayacán, se me olvidó Johan, Alex, bueno, se me olvidan, ahorita se me van a pasar muchos músicos, pero Alex, el cantante que estuvo en Guayacán, Alex Torres Alex también pasó, que Torres. está ahora en Nietzsche, ¿sí me Tremendo entiendes? cantante. Entonces coincidimos con una época muy bonita de jóvenes con muchas ganas de hacer las cosas bien y eso me ayudó a adaptarme rápido al compromiso de los talleres, de estar estudiando, porque obviamente yo no había tocado, ni nací en Cali, pero siempre desde niño me había gustado mucho la salsa y pues al ver la competencia y el nivel de los otros grupos, de los maestros de allá, los bajistas, en esa época estaba todavía Raúl, Umaña, Sí, todavía Raúl. por Nietzsche, el maestro Julio Valdés con Guayacán, había muchos maestros y todos pues ¿Y ahí que le pegabas compartiendo. al baby o No, ambos? todavía no, yo tenía, solamente era la tabla. Todavía no tenía esa oportunidad. Allá hice unos cursos, entré a la Universidad del Valle a hacer el conservatorio, a hacer el contrabajo, para poder por ahí direccionarme al baby. Oiga, lo chévere, Memo es un gran estudiante, se nota que ha sido una persona muy estudiosa, ha tomado esto de una manera muy profesional y eso me gusta. Me imagino que duraste una buena cantidad de años, alternaste con cuánta banda encontraste, en fin. Y esa era de las cosas importantes también de Cali, que llegaban todas las bandas puertorriqueñas, todo lo que estaba pegado en el momento y los clásicos. Entonces teníamos la oportunidad de alternar con Guayacán, con Ponceña y ver Wow. esos tremendos artistas y uno, wow, me falta esto y darle hasta poder uno ya con los tiempos, con el tiempo y la dedicación,
poderse subir a una tarima con la confianza y la seguridad de que voy a hacer las cosas bien, Venga, a la amigo, altura. y tu padre y tu familia qué sentía cuando te veían Ah, allá? Y mi me imagino que sacando pecho. sí, sí, mi papá ya empezó a sentirse muy orgulloso. Yo le invité una vez que tuve la oportunidad de acompañar al maestro Ismael Miranda, con tremenda nómina, músicos de Nietzsche, todos de altura, y se hizo un concierto en el Teatro Los Cristales, Sí, allá en muy, Cali, muy famoso en Cali, los y él estaba cristales. allá en primera plana. ¿Qué sentiste en ese Y momento? él me comenta, porque yo estaba ahí, detrás mío estaba el maestro, el venezolano, el bajista que estuvo en Nietzsche mucho tiempo. Sí, qué bueno. Se me fue en el nombre en este momento. Que cantaba Que se también. llegó a mirarme, a felicitarme ahí en el concierto, y en ese momento lo estaba saludando, y mi papá me dice que el maestro Ismael me ha saludado quiero felicitar a este bajista que tenemos el día de hoy, tremendo músico. Wow, Y yo no qué me di rico. cuenta de eso. Mi papá al terminar el concierto es que me dice, lo felicito, mijo, no yo lo que le dijo Ismael Ismael Miranda. Miranda. No, papá, no supe, no me di cuenta. Estabas ahí Sí, estaba en ensimismado. lo mismo, estaba en lo mío. Sí. Entonces sí, gracias a Dios, pues él muy orgulloso. Bueno, y me imagino que no solo fue Ventú, fueron muchos grupos en los que Exacto, no, sí. participaste. En Ventú tuvimos esa época de participar y ganar el primer Petronio Álvarez, ahí, con esa nómina que te decía de grandes músicos, que ahora se me habrán pasado algunos, me disculpan por eso. Ganamos ese festival Petronio Álvarez un trabajo muy bonito de contradanzas, chocuanas, arreglos, adaptaciones muy bonitas que se hicieron. Qué bueno. Eh, César Salazar, me acordé del cantante también. Y de ahí salgo de Ventú, ya digamos que se cumplió un ciclo, Claro. y voy a la orquesta de Gustavo Rodríguez, que Tremenda. estaba ya como solista, ya Muy era otro, pegado. sí, ya era otro tipo de show, porque con Ventú tocábamos era muy parecido a lo que se hace en Bogotá, de clubes, pero también tarimas. O sea, se alternaban las dos cosas, ¿no? Matrimonios, pero con Gustavo ya eran conciertos a toda hora, lo que uno hace, Y el una sola repertorio ya salida, eso, específico. un solo show. Sí. Con Ventú hacíamos lo normal de orquestas, 3 salidas en la noche, y bueno, eran otras cosas. Pero con Ventú se trabajaban no solamente la salsa, ya se tocaba merengue, Tropical. cumbia, sí, era variado también, por eso ahí se empieza a conocer un poco de todo. Y llegamos a Gustavo y era ya otro ambiente, salsa enfocado. Ahí estuve con él, con Gustavito también, con Chucho, el productor musical, otros grandes músicos, Francis, trompeta, Riverita, trompeta, que me lo encontré en Sí, estos días. Riverita. Hace rato que yo, Sí, yo sí, estuve con él en los Caribes un tiempito. eso. Sí, estuve con él. Entonces, sí, allá también conozco grandes músicos y se vivió una época muy hermosa. Qué bueno, qué bueno. Esas son las experiencias muy bonitas. O sea que tú crees que cumpliste la labor de que te habías forjado de llegar y pertenecer a las mejores orquestas de Cali, que tenían unos niveles impresionantes. Sí, ¿Tarea cumplida? sí, pues todavía no, yo quería llegar más, todavía quería, mi objetivo era un nicho en Guayacán, Sí, con todo respeto, porque ya yo estaba con Gustavo, que también es tremendo artista, con el Grupo Ventú también, que es una orquesta muy reconocida. Yo quería estar como en Nietzsche, en Guayacán, que eran los que todo el mundo reconocía a nivel sí. Sí, los que nacional e todo. internacional. Sí, por supuesto. Pero ocurre una cosa en Cali, que es un bajón económico, cuando pues se baja el trabajo y las orquestas empiezan a sufrir esa angustia del trabajo, y ya no habían casi eventos. Se apagó mucho la Sí, feria de Cali, todo eso se apagó hubo mucho. una época que coincide con esto, que cuando los Rodríguez se Sí, entregan, y toda esa época que era tan difícil en Colombia, que tenía que ver mucho la economía con el narco, bueno, toda esa época que de todas formas uno como artistas está involucrado indirectamente por los eventos, porque la economía se claro. mueve y hay que hacer toques allí, toques allá. Entonces Cali se trabajaba mucho, pero se empezó a bajar el trabajo, y ahí llega una propuesta, una llamada desde Bogotá, que es el maestro Fernando Jaramillo, para que
coincidió todo eso con la propuesta de Fernando para venir a trabajar a Bogotá. Excelente. Bueno, vamos a tocar eso en la otra sección. Vamos a tocar Bogotá y todo lo que es actualmente Memito. Pero me imagino que en la época narco, hay que decirlo, pues son épocas de la historia de nosotros, de los músicos. Me imagino que en ferias de Cali podían llegar a tener 4 o 5 eventos. Sí, eran eventos de esas anécdotas que creo que todos los músicos la hemos vivido, en que te llevan, te dicen, bueno, hasta aquí llega la buceta del grupo, ahora ustedes se sientan ahí, les ponen una pañoleta. Sí, señor. Y nos fuimos para la finca de no se sabe quién, pero allá van a tocar. Sí. Y así eran eventos, y cuando tú llegabas allá, estaba Gran Combo. Sí. Celia Cruz. Y ahora vamos a tocar nosotros, ¿no? Como a las 5 de la mañana cuando haya un tiempito. Había un cantante, se llamaba, que era la orquesta La Grande de Madrid, que venían desde España, que hicieron música de Julio Iglesias en salsa. Claro. Ellos allá estaban muy pegados en esa época. Los artistas que uno decía, ¿cómo? Y por acá en estas fincas. Entonces tocábamos miércoles, jueves. Recuerdo esas anécdotas que una vez tocamos en una finca para el cumpleaños del personaje, pero solamente con amigos. Al otro día era con la familia en un club. Entonces eran así cosas que uno decía, vea, pues. Oiga, increíble. Y esas son las anécdotas que uno vive. Nosotros una vez tocamos 5 veces el show y ellos vuelven y repitan todo. Bueno, repetíamos todo, vuelven y lo hagan todo. Bueno, esas son las cosas que pasaban. Y hay una anécdota que quiero compartirle a toda la audiencia, y es que una vez también con los 50 Joselitos hago 5 presentaciones en el día y ya yo me siento en el bordillo cansado a las 4 de la mañana y yo digo no más, ya está bueno, sí, ¿no? ya estuvo. El cuerpo ya no me estaba dando ni mucho menos, y se acerca el Chocolate Quintero, uno de los socios de la orquesta, no, que hay que hacer otra salida. Entonces yo le digo, no, Choco, esto no es por plata, ya es que mi cuerpo ya no me está dando, que no sé qué. Y estaba yo hablando con Choco y se me acerca un man, se me empezó a acercarse y llegó y me dijo, ¿está muy cansado? Yo me lo que mira, ¿usted quién es? Y me hace así, tenía una ametralladora. Tenía una ametralladora así. ¿Está muy cansado? Y yo, no, ¿sabes qué? No, ya es un poquito el cansancio. Uy, y eso. Y a levantarme y a seguir, porque ellos no se ponían con reparo ni nada de esas cosas. Eso era como lo triste y lo difícil de esa época también, porque uno en últimas terminaba a veces como denigrado. Sí, en cuanto el artista. Hay muchas anécdotas, entre esas una creo que es no sé si era con Charly Cardona o Tito Gómez, en que un personaje de estos le hacía repetir la misma canción, una canción agudísima, y otra vez, y él ya no daba más, y ya, así como estoy yo ahora con ya no daba más, y no, entonces ya no hay un respeto. Por eso a veces muchos artistas decidieron como ir dejando un poquito de lado, atrás hasta donde podía. Esos compromisos. Qué bueno. Bueno, vámonos para la tercera sección, donde vamos a mirar toda la época que ahora pasa de la salsa al merengue. Bueno, y fue toda una gran escuela, sin duda alguna, Memo, poder trabajar tanto tiempo con una orquesta que tiene varios congos de oro, y sobre todo con ese, y además tuvieron una época en que fue muy de ritmos caribes. Sí. Y con cantantes como Manjarres y como otros que traían esa línea tan marcada, ¿no? Sí, Mauricio Altaire también estuvieron ahí, Chucho Nuncira fue otro de los referentes en esa época caribeña. Sí, como cantante. Sí. Muchos éxitos alcanzó a colocar él. Sí, entonces, Manrique, no sé si también estuvo ahí. Manrique creo que estuvo con Caribes. Con los Caribes o con los 8. Con los 8. Sí, señor. Ah, bueno. Cuéntanos entonces ese cierre. Sí, bueno, ahí ya decido como
se cumplió el ciclo, así como con Ventú, ya con Gustavito. Dije, bueno, ya he adquirido otros conocimientos, quiero retomar esa parte de ser un artista más de un solo show, de algo más grande, más a montaje, no tanto ir a clubes y eso, y vamos a buscar un cursazo. y sobre todo que era duro por las tandas que te digo, el número de tandas y los viajes que nos tocaba hacer, porque bueno, conocí también toda Colombia con Fernando, pero eran viajes duros. Entonces quería otra experiencia. Salgo de ahí, tomo la decisión de salir sin tener un grupo fijo, porque ya quería cambiar. Y ahí trabajé un tiempo con Alvarito Rodríguez y Saxo Producciones, que era todo acá en Bogotá. Trabajamos más muy delicioso, sí, hacíamos el programa de yo, José Gabriel. José Gabriel, sí. Entonces estábamos en Bogotá, ya podemos estar más pendiente de mis hijos. Tenía también el tiempo para terminar mi profesionalización como músico, porque debido a Tupamaros y Cali no la terminé, necesitaba culminar ya mi carrera profesional y no pude porque estuve en la pedagógica, pero los viajes, con Tupamaro salíamos un jueves, llegamos un martes, había mucho trabajo, era demasiado. Y entonces ahí tuve más tiempo para dedicarme al hogar y a terminar mis cosas profesionales, mis estudios. Excelente. Entonces allá llegamos con... Bueno, pero también empezaste a entrar en la parte de producción y de ser arreglista, ser productor de varios artistas. Sí, bueno, yo como siempre tuve la inquietud de las transcripciones, ya en Cali también me conocieron, en Bogotá apenas yo llegué a Tupamaro, Fernando al mes me dio la dirección y empezamos a escribir y empezó los arreglos y ya muchos arreglos quedaron ahí, muchos de esos estilos. Acá en Bogotá también me empezaron a conocer, a pedir trabajo y esa ha sido una de las formas de darme a conocer con otras agrupaciones o con otros artistas que digamos que no he tenido la oportunidad de tocar, pero que nos conocemos por el trabajo de los arreglos y producciones. Entonces, siempre tuve la inquietud ya de poder plasmar ya esas ideas en un acetato, en música, en un CD. Entonces, estudié en el Instituto N Audio, Producción Musical y Audio Digital. Eso me dio otra perspectiva de conocer cómo se graban los instrumentos, cómo se mezcla, edita y entonces ya empecé se abre otro campo de acción, aparte de ser bajista, de ser arreglista, ya empieza a haber otro campo de acción que es producir música. Bueno, pero entremos en materia de algo que sí es tremendo. Wilfrido Vargas me imagino que fue uno de los míticos para cualquiera de nosotros. Llegar a una orquesta de semejante nivel, yo la conocí en Barranquilla cuando hacía parte de la orquesta de Juan Piña y Wilfrido era Wilfrido, lejos a nivel Latinoamérica. ¿Cómo llegas tú a ser parte de esa orquesta? Yo llego a Wilfrido por esas oportunidades que se dan, pues hay que aprovecharlas. El bajista de Peque, de todos los grandes músicos. Que Edgar Gutiérrez. No podía ir a Ecuador con Wilfrido. Y Peque, me hace me dice, no Memo, tranquilo, tú puedes hacer eso, sí, claro, yo puedo ir. Era de un día, por ejemplo, el evento era el sábado, me llamó el viernes, sí, yo estoy disponible, listo, ya te envío las partituras, bueno, listo, y llegó cuando por la noche, Peque, ¿y las partes? No, mira, es que todo se toca de hoy, me mandan las fotos ahí, yo... Bueno, pues música, todo el mundo escuchaba el Comején, todo el mundo escuchaba Abusadora y todo eso. Pero, wow, es una historia ya casi más de 15 años, 16 años con el maestro Wilfrido. Impresionante trabajar con el maestro. Lo que he aprendido, lo que he podido aprender de él, ya es un plus total, ampliar mucho más. Tener la oportunidad de trabajar con un músico tan importante en la música latina, que ha hecho tantas cosas importantes, que tiene esa capacidad de ver tocar al músico, saber dónde le puede sacar el máximo a él, a los cantantes, es un experto con las voces, de pulirlas y de saber quién es el músico también, que no va, ese muchacho no lo quiero volver a ver, es muy exigente.
demasiado exigente. El maestro es tremendo, tremendo artista. Sí, sin duda alguna. Hay una anécdota en Barranquilla que él llegó a uno de los carnavales y escuchó la versión del africano, tocada por Calixto Ochoa. Ah, sí, la original. Y entonces, y a los 2, 3 días ya tenía grabado y montado todo y hagámosle, y lo convirtió en uno de sus grandes éxitos. Y era un hombre así, demasiado exigente. Eso también para ti representó un gran reto. Un gran reto, sí, sí, porque Wilfrido no te perdonaba el oído que tiene, es impresionante. Yo siempre he tenido la fortuna, pues, de donde he estado, ser el director y tener como todo el control, el conocimiento. Pero estar ahí con él, que está por encima de uno, wow, era una tensión. Tenso. Sí, es tensionante. Entonces era más complejo y más de compromiso. Y lo mismo entonces tocó, ese primer día no me fue tan bien porque no tuve el tiempo necesario ni el conocimiento del ritmo, y además tú sabes que los artistas en vivo tocan las cosas distinto, tienen otros mambos, otras vueltas. Entonces si no hay unas partituras organizadas, el show no. Y muchos músicos dominicanos hacen casi su show de oído, entonces ya todos tienen que saber. Y ya. Sí, muy parecido al vallenato, pues son por ser por la misma línea, por la línea. Entonces es algo más, y eso es también una ventaja, pienso yo, porque hay más sentimiento, la música fluye más al estar pegada a una partitura, ¿no? Sí, eso es muy cierto, pero cuando uno tiene ese concepto de academia le cuesta. Le cuesta, uno necesita ver. Yo generalmente necesito ver la partitura así ya me la sepa. No. Pero yo sé que cuando le doy un cabezazo, ahí está. Y sé qué es lo que puede pasar. Entonces, a veces uno le tiende a costar eso. 15 años, ¿cuántos países? ¿Cuántas giras? Muchos. Centroamérica, México, Ecuador, vamos mucho a Ecuador, a Panamá, Venezuela, mucho. Costa Rica, Nicaragua, Aruba. Y ahí tú decides todo, Memo. ¿Quién va, quién no va, quién...? Sí, bueno, Frido en esa parte ya a través de los años, después de que me empieza a conocer y empezamos a trabajar juntos, porque él llega a mi estudio y empieza a conocer. Él me dice que le escriba todo el repertorio, que lo vuelva a escribir porque no había papeles. Y Wilfrido ya no deja que nadie más le toque su música. Si él va a hacer un montaje en Estados Unidos, donde sea que yo no vaya, lo tengo que hacer yo, tengo que escribir las partituras. Lo que él vaya a hacer es... yo me gané ese lugar en él, y eso se lo agradezco mucho a él. Pero allá todos los músicos dominicanos, y mucha gente me conoce de allá es por mis arreglos, y me escriben, y he tenido trabajos extras con artistas grandes de allá por eso, porque les gusta mucho el trabajo mío. Oigan, Memo, qué era. Y de igual manera eso me imagino que te catapultó para también ir a ser parte de Ricarena, quien vuelve a resurgir desde hace un par de años y se convierte en uno de los grupos más exitosos aquí en Colombia. Sí, con Ricarena llevamos ya más de 3 años, con Henry, Chiro, Jimmy, haciendo un trabajo también excepcional, con Fernando Peña, que me llama también con el muñeco, que me llama allá a que haga parte de ese grupo, y con Leo, que es ahora el manager encargado de eso que tú dices, de ese resurgimiento. Y ahora se está trabajando de una manera muy organizada y con una banda también, otra banda de músicos colombianos de muy buen nivel, y de muy buen compromiso profesional. Sin duda. Entonces, ya la experiencia que nos ha dado el maestro Wilfrido ha ayudado a poder seguir adelante en otros proyectos paralelamente con el maestro. Oiga, qué interesante charla la que hemos tenido hoy con el maestro Memo. Me encanta conocerte. Nos habíamos relacionado mucho más a través del fútbol, y cada quien de pronto sabe lo que cada quien hace y demás. Y esta ha sido una experiencia bonita. Quiero tocar 2 temitas para terminar, Memito. Una, ¿en tu familia sigue la línea, tus hijos siguen en la misma línea musical, tienen esa vena bien marcada? Y fuera de eso tienes una gran cantidad de estudiantes, de alumnos, y ¿qué podemos dejarles a ellos en cuanto a toda tu experiencia y todo tu aporte, que ha sido maravilloso? Bueno, aquí cabe
mencionar que en mi vida también la música me ha dado a mi gran mujer, a mi esposa, que la conocí ya en un principio te dije que siempre he tenido el don o la vocación de ser docente. Ya. En Cali trabajé en muchos lugares, en la Academia La Clave en Palmira, y allá conocí a mi esposa, yo era el profe de guitarra. Ella termina acá en Bogotá, nos casamos, y es cantante, es abogada, mi esposa Claudia Martínez. Entonces, seguimos vinculados así con mi esposa musicalmente, y ella pues estuvo también cantando con Wilfrido y ahora actualmente está con Tupamaros, está cantando con los Tupamaros. Entonces pues claro, en nuestro hogar también se respira mucha música. Nuestros hijos no son tan enfocados a ser artistas músicos, pero sí muy talentosos. Todos son muy con esa sensibilidad musical. Mi hija Camila, la mayor, tiene un súper, creo que sacó mi oído, ella entiende todo cuando algo no está funcionando. Mi hija, la del medio, canta y toca guitarra, toca violín. Y el chiquitín, Sarita se llama ella, y el chiquitín que se llama Guillermo, ese es Guillermo III, es un talentoso en todas las artes, todo, bailarín, canta hermoso, sacó la voz de la mamá. Qué bueno. Entonces, y es un artista plástico, diseña, ¿no? Eso es un talento. Entonces ahí se respira el arte en el hogar. Qué bueno. Y bueno, y como docente, entendiendo que hay una nueva generación, ¿cómo ves esa nueva generación y qué aportes les puedes tú dar como un buen consejo para toda esa gran camada de músicos que han salido y que han dedicado o han querido llegar a profesionalizarse? Bueno, pues a todos el consejo que siempre les doy, aunque uno, Juanca, en esta época vemos que hay mucha más conciencia de la juventud en torno primero a la profesionalización, a estudiar. Total. Se encuentra uno, antes en las orquestas, no se encontraba uno con tanto músico con título de universidad. Éramos muy escasos. Sí, sí, sí. Total. De hecho, eso es una de las cosas que a Wilfrido siempre le ha gustado de su banda aquí en Colombia, porque casi todos somos profesionales. Está el maestro Héctor Moncada, sí. Javier Izquierdo, mi hermano Diego, todos con título. Sí. Somos muchos. Entonces, eso, pues ahora ya todos creo que tienen como claro eso, estudiar. Y otros están con la duda de qué hacer, si estudiar música o tener algo alterno. Yo les doy consejos. Yo no vi nunca más en mi vida que no fuera música, pero sí a través de la experiencia, por ejemplo, de mi esposa, que es cantante y que no ha pasado por esa línea de la academia musical. Ella sí hizo su carrera en Derecho y ahora, gracias a Dios, tiene esa oportunidad. Y recuerden lo que pasó en la pandemia, que nosotros estuvimos muy afectados. Mi esposa, gracias a su título, y yo también a mi título profesional, pude trabajar en el SENA con los estudios que había hecho en audio. Allá trabajé en la parte de audio en el SENA y pude transmitir muchos conocimientos a muchos gente necesitada que está trabajando ahora en Caracol y me saludan y profe, muchas gracias por todo lo que nos diste. Ha servido mucho y uno ha podido sembrar a todos pues el estudio, la responsabilidad con la música no pueden cogerla de tranquilidad y dejarla, no, que yo en el ensayo yo saco eso ahí, no, si no se ponen una meta si no se ponen serios con lo que tienen que hacer, seguramente van a quedar ahí en la mitad, no van a surgir. Hay que dedicarle mucho tiempo a esto, lo que te decía de que yo hacía de transcribir cada cosa. Cada vez que uno tiene la oportunidad de tocar con un artista que te llaman de Rey Ruiz, que uno toca con ellos, pero que hay que hacer un evento, claro. Esporádicamente hay que dedicarle mucho tiempo. Quizás esos eventos, en últimas, el dinero que uno recibe no es el apropiado por el número de horas que uno debe dedicarle a un artista con el que uno no trabaja habitualmente y que entonces toca sentarse, estudiar cada tema, a estudiar cada ambiente del tema, escuchar el tema original, el tema en vivo, en qué varía, cuáles son las dinámicas que se trabajan en vivo. Claro, todos esos ambientes que son importantes para un artista y para uno de músico tenerlos claros. Oiga, qué edificante charla. Sin duda alguna ha sido muy, muy bonito. Memo, te felicito.
Gracias a ti, gracias a músicos como tú. Gracias porque terminas siendo un gran referente y así tiene que ser. Esa es la tarea que queremos hacer en este programa. Juanca, a ti gracias por brindar este espacio para que la gente pueda conocer la vida de los artistas de la música tropical colombiana. Es un espacio muy bonito, te agradezco mucho, ¿verdad?, por este espacio que estás abriendo, que has abierto para poder sacar a la luz muchas de las historias y que todas estas historias puedan servirles a las personas que están allá atrás viendo esto, vea que sí se puede ser profesional, sí se puede vivir de la música de una manera bonita, amar lo que uno hace sobre todo, ¿no? Poder vivir de lo que uno ama, wow, eso no tiene precio. Oiga, sí. No, de eso se trata Historias de Músicos, que ya llegamos al episodio número 15. Gracias amigos por estar con todos nosotros, a Mimito por habernos acompañado. Ojalá podamos tenerte en otro capítulo ya con otras historias y otras situaciones, porque a veces el tiempo que tenemos acá no nos alcanza para tantas cosas. Para todos, bendiciones.